Ser podcast. I've been closing my eyes, coming back to life, and I cry when my heart is only broken. Praying for dry ground, though I only wanna drown. When I find myself swimming in your ocean, I've been pining for light when the moon is full and bright. You can laugh, but I take it as a token. Praying for dry ground, though I only wanna drown. When I find myself swimming in your ocean. Que nos va a hacer raro hoy escuchar este espacio y esta conversación solamente a dos voces o con dos invitados. De momento, nuestros corresponsales en el sector primario son Marcos Garcés, agricultor en Bañón, en Teruel. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Muy bien, todo bien. Y Ana Corredoira es ganadera en Lugo, en Nacernada. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. La tercera parte de este diálogo era hasta hace unas semanas la voz del pescador Manolo Presas, que ya está disfrutando de su flamante jubilación. De hecho, le despedimos en antena en el último programa. ¿Sabéis algo de Manolo? ¿Cómo va? Bueno, había cambiado de sitio, estaba viajando, sigue pescando, nos dijo hace un par de días que seguía pescando, pero claro, mucho más tranquilo. Claro, el equipo de A Vivir está en pleno proceso de selección de candidatos para sustituir a Manolo. Tenemos varios aspirantes, pero si algún pescador está escuchando y quiere postularse, yo creo que puede ser divertido, ¿no? Que nos envíe una nota de audio al WhatsApp del programa y lo tomaremos en consideración. Le someteremos a una entrevista de trabajo. El teléfono es el 638-855-349. Lo repito, 638-855-349. Ana, nos contabas que esta semana has tenido control de novillas. Mira que llevamos años haciendo esto, pero no sé a qué te refieres. Y nunca nos había tocado, ¿no?, compartir esta noticia. Sí, pues sí, es que el otro día, ahí estaba yo intentando atender el WhatsApp, los mensajes del grupo y corriendo detrás de un rebaño de novillas. Entonces, al final, claro, tuve que compartir la bonita experiencia porque sí, hemos estado moviendo animales y nada, tenemos un lote de las que serán pues las próximas madres de la granja que han estado compartiendo tiempo y espacio con el toro y nada, había que chequear a ver qué es lo que había por ahí, ¿no? Ecógrafo en mano, pues nos pusimos a realizar el control. Ecógrafo en mano para ver qué encontráis, ¿no? Exactamente, para ver la gestación y para revisar cómo está todo. Entonces, bueno, fue una agradable coincidencia, ¿no? Porque aparte de que siempre es una buena noticia reencontrarnos, ¿no?, en este espacio y charlar sobre lo que vamos a compartir. Y bueno, pues oye, que también en primavera tocan estas tareas. Oye, me hace mucha gracia porque hablas del ecógrafo en mano como un aparato normal para ti. A mí se me ocurren un montón de usos. Yo no pararía de hacer ecografías a las cosas si lo tuviera, ¿no? Sí, bueno, es curioso, ¿no? Y al final, pues lógicamente también hay muchas tecnologías y muchos aparatejos que son conocidos en humana, se utilizan lógicamente también en veterinaria, ¿no? Y que nos hacen la vida un poquito más sencilla y bueno, nuestros veterinarios están súper preparados para darnos esos apoyos. Claro. Marcos, vosotros estáis teniendo una cosecha muy buena este año, pero te preocupa, dices, especialmente el precio del cereal, que lleva mucho tiempo estancado, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora llevamos en los últimos 8 días unos 70 litros que hacían falta y se está poniendo una cosecha. Nos falta mes y medio para cosechar, o sea, nos faltan muchas noches al raso aún de la cosecha, pero tiene muy buena pinta. De hecho, ayer mismo subí el seguro por riesgo de granizo, por si nos graniza, porque tenemos los campos que están muy bien. Y sí, tenemos, a pesar de buena cosecha, el año pasado tuvimos buena cosecha en kilos también, pero tenemos un estancamiento hace algún año ya de precios muy, muy, muy bajos, que a mí me preocupan mucho para el futuro del sector cerealista, porque para que os hagáis una idea, tenemos precios estancados de la cebada sobre 205, 210, poco se mueve de ahí, el trigo 220, un poco más, y en una hectárea normal de un secano de peninsular que se pueden sacar 2.500, 3.000 kilos, hacer la multiplicación son 500, 600 euros de ingreso, pero es que el gasto, el coste de explotación de esa hectárea, sin contar ni salario ni lo que sería el beneficio empresarial, ya son 550 euros. Entonces está muy, muy justo. Y un año tú puedes, que esto lo hemos hablado
alguna vez. Un año tú puedes aguantar, 2 años, pero da mala espina porque precisamente pasa eso, ¿no? Que llevamos mucho tiempo con precios estancados, desde que se ha globalizado de forma masiva ya a la compraventa de cereales y con además los costes que nos van subiendo ahora desde lo de Irán con el precio del gasoil, que a mí me asusta, ¿eh? Es una cosa que me asusta bastante y que se habla muy poco. Claro, porque con precios tan bajos, supongo que no sale rentable invertir en maquinaria y entonces os convertís en 2 categorías, ¿no? Los que tienen cosechadora y los que no la tienen. Claro, es que para que te hagas una idea ya sale el término de explotaciones zombies, que son explotaciones que van sobreviviendo poco a poco, pues cada vez quedándose por ejemplo, con Centro Europa nosotros tenemos la maquinaria de media más desactualizada, ¿no? Y el ejemplo de las cosechadoras es muy bueno. Nosotros ahora compramos una cosechadora el año pasado, la estrenamos el año pasado, y lo que nos estamos dando cuenta, nosotros con la cosecha hacemos algo de servicios a terceros, cosechamos a agricultores, que hay una demanda de gente, o sea, la gente necesita que le vayas a cosechar porque no hay máquinas. Valen mucho dinero, tienes que trabajar muchas hectáreas y a mucha gente para que te salga la cuenta, y además tienes mucho riesgo, porque ahora con los incendios forestales, las olas de calor que tenemos, entonces, por ejemplo, la gente cada vez hay menos cosechadoras y demanda más ese servicio, y es un ejemplo de lo que os decía antes. Es que nosotros siempre lo digo, al final somos autónomos, que para ser autónomos tienes que tener detrás una inversión de 1 millón, 2 millones de euros, y además con amortización muy lentas e inestables. Entonces el riesgo que tienes para sacarte un salario, a comparado con muchísimos trabajos, se puede vivir de la agricultura y vivir de la agricultura, pero el riesgo que tienes detrás para sacarte un salario cada vez es mayor, y por eso pues es una de las cosas por la que no hay jóvenes que cojan relevo. No sé si escuchasteis, el sábado pasado hicimos un reportaje sobre la desaparición de una central lechera en Mallorca y también de cultivadores de patatas. Claro, es un entorno distinto porque allí cualquier terreno que sirva para construir una casa siempre será más rentable que para cultivar patatas, ¿no? Pero era triste escucharlo, ¿verdad? Es curioso, sí. Mira, fijaros que yo he entrado en contacto todavía indirecto con una ganadera de Mallorca, y ahora lo que están valorando es qué van a hacer a futuro, y de hecho, bueno, pues yo les recibiré cuando tienen programada realizar un viaje por estas tierras, ¿no? Para ver proyectos, para ver opciones de comercialización y transformación, y yo encantada recibiré a esta gente, porque yo creo que es una situación crítica, ¿no? Y es muy difícil buscar la salida cuando el contexto se pone de esa forma, ¿no? En medio de este panorama, esta semana en el diario.es leíamos una investigación que a vosotros también, sospecho, os habrá indignado. El titular era: la familia real de Emiratos Árabes ha recibido 71 millones en ayudas europeas por cultivar en España, en Italia y en Rumanía. Es una investigación del diario.es junto con el periódico The Smog del Reino Unido, G4 Media en Rumanía y también The Guardian, y explican que gran parte de esas ayudas a los Emiratos Árabes proceden de la política agraria común, la PAC, de la que tantas veces hemos hablado aquí. Y estas ayudas, Marcos, son esenciales para explotaciones medianas y pequeñas como las vuestras, pero las ayudas se van a Emiratos. Claro, hablábamos ahora os ponía un ejemplo de un cereal del interior de la península con 2.500 kilos de producción por hectárea, pues es que en las explotaciones de secano de cereal, por ejemplo, la PAC es el 30-35% de tus ingresos, y un año malo puede ser hasta el 40-45%, ¿no? Para sujetar esa explotación, que ahora hablaremos un poco más de la PAC y veremos que claro, que la gente lo ve como una ayuda al agricultor, pero no, es mucho más allá, es una ayuda a la sociedad entera por tener gente en el medio rural, por cuidar el medio ambiente, por tener un mercado de alimentos, por tener un suministro estable de alimentos de calidad, etcétera. Y al final vemos como lo que os decía, las explotaciones zombie, ¿no? Estamos a todo, seguimos manteniendo explotaciones pequeñas que con el sistema que tenemos no pueden sobrevivir, y le damos un montón de ayudas a gente que no la necesita. Entonces, una cosa que siempre reclamamos aquí, siempre decimos en estas secciones, oye, como sociedad, como país y como Unión Europea también, tenemos que decidir qué tipo de agricultura queremos, porque puede haber agricultura con agricultores y sin agricultores. Entonces, oye, ¿a quién le damos las ayudas? Porque si no pasan estas cosas. Ayudas europeas para agricultores que van a parar a Emiratos Árabes, que es una autocracia en la que se vulneran los derechos humanos, como ya han denunciado varios organismos internacionales. Déjame que os presente a alguien que lleva muchos años investigando alternativas para hacer estas ayudas más equitativas y más justas, y seguro que tenéis además cosas que comentar con ella. Es Amaya Sánchez, que es coordinadora de la Oficina Técnica de la Coalición por Otro PAC. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta y agradecida. Leíamos en la investigación publicada esta semana que 17 multimillonarios van a recibir 3.300 millones de euros en ayudas, o los han recibido ya entre el 2018 y el 2021.
Claro, yo me imagino a un pequeño ganadero escuchando desde cualquier lugar de España y pensando, pero esto cómo se compra. Pues mal. Y es una prueba más de que la política agraria común que conocemos y que viene siendo así desde hace décadas no es justa y no está respondiendo a sus objetivos económicos, por ejemplo, de asegurar una renta digna al sector agrario, y está sirviendo para que grandes fondos de inversión o grandes propietarios que sus explotaciones son viables vía mercado, que llegan a fin de mes, reciban un dinero público que debiera destinarse a esas otras explotaciones que están en números rojos, que no les salen las cuentas, que como han explicado nuestras productoras están al límite, al vilo de que un año sea viable o no su explotación, y que encima muchas veces son las que están generando los bienes públicos, bienes como arraigo territorial, como generación de empleo, como territorios vivos, pueblos vivos, agua limpia, suelos fértiles, polinizadores, y la PAC pues esos elementos no los mete en la ecuación. ¿Qué ha tenido que pasar administrativamente para que ese dinero vaya a los Emiratos? ¿Qué han tenido que hacer ellos para conseguirlo? A ver, esta situación, como tantas otras muy similares que hay en otros sectores del olivar, por ejemplo, superintensivo, la propia ganadería, dan respuesta y es una muestra de sistemas alimentarios fallidos, globalizados, muy complejos, en los que hay mucha turbidez y que, por desgracia, quienes más capacidad de inversión y poder tienen, pues juegan con unas reglas del juego que les benefician. Pero lo que ha ocurrido es que intuimos, porque el estudio da una información muy superficial, pues que han accedido a tierras con derechos de pago de la PAC, porque en la PAC, para poder recibir la ayuda básica a la renta, esa ayuda para complementar la renta de un sector que ya de por sí gana menos que la media, la política agraria tiene este tipo de ayudas pues para equipararlo al resto de otros sectores de la sociedad y que tengan un sueldo digno. En la medida en que tú tienes esos derechos que te permiten acceder a esas ayudas a la renta, los cobras. Son unos derechos injustos porque están basados tanto en superficie como en unos modelos de producción de hace más de 2 décadas, y en la medida en que tú tienes acceso a la tierra, pues puedes cobrar. ¿Pero cómo consiguen ese acceso? ¿Hay un intermediario que hace la compra-venta o compran tierras de agricultores españoles? ¿Cómo es? Pues el detalle de este caso no lo conozco, pero entiendo que o compran tierras per se de agricultores o compran a empresas, que es lo que están haciendo la lógica actual de los fondos de inversión, que compran a pequeñas o medianas empresas de los sectores agrarios, que en sí son productoras y tienen tierras, y las introducen en sus grandes fondos. Me estás diciendo que pasa en la agricultura lo mismo que pasa en la vivienda. Son fondos de inversión que se van haciendo con bloques de viviendas enteros, se hacen con terrenos enteros. Claro, es que es muy triste saber que la alimentación se ha convertido en otro objeto más de especulación y que a nivel de las políticas públicas se está permitiendo que esto ocurra, sin darle el valor suficiente a la agricultura como un sector estratégico y a personas como Marcos y Ana, que desde nuestro punto de vista son héroes que se mantienen al pie de su campo día a día con las dificultades que tienen para alimentar y para asegurarnos que nos lleguen productos a los platos de todos y todas. Pues es una realidad que esto hay un desfase en esta realidad de la PAC y de la justicia social. Javier, pero es que además, con la comparación con la vivienda, en este caso, tú esta ayuda pública, que los derechos que decía la invitada, es que los puedes comprar, vender, poner en herencia, arrendar. Es decir, tú una ayuda pública la puedes alquilar, la puedes vender, yo te la puedo comprar. O sea, son derechos generados hace 20 años que hay un mercado de compraventa. Hay gestorías que se dedican solamente a esto. Entonces tú, para cobrar la PAC, necesitas tener hectáreas admisibles, cumplir la condicionalidad, que son unas normas que hay medioambientales que las tienes que cumplir, hacer la declaración, que hacemos una declaración anual, tener estos derechos, que los has podido comprar, los has podido heredar, etcétera, y ser agricultor activo, que le llaman en algunos casos, que es que del total de tus ingresos el 20% provenga de la agricultura, que van incluidas las ayudas, es decir, cualquiera. Y es que ha habido ejemplos de aeropuertos cobrando PAC, de campos de golf cobrando PAC, de incluso había rotondas que cobraban PAC porque el jardín del centro, claro, y al final...
jolín, hay que recordar que la PAC es la política agraria común, que son el conjunto de normas que tenemos los ciudadanos europeos para que los agricultores y los ganaderos produzcamos de una manera, y la compensación que se les da a los agricultores y ganaderos, porque en esa forma que queremos de producir, como queremos que se cuide el medio ambiente, que haya un bienestar animal muy alto, que haya calidad, claro, no podemos competir con el resto del mundo, pues para compensar esa renta, ¿no? Y me ha gustado mucho algo que ha dicho la invitada de bienes públicos, es que la PAC es dinero público para bienes públicos. Fíjate que estamos hablando constantemente de que se trata de utilizar esta herramienta pública, ¿no?, de gestión para asegurar además una serie de criterios sociales y ambientales, ¿no?, ligados a los sistemas agroalimentarios, y resulta que los principales perceptores de este tipo de ayudas son los que vulneran realmente todos este tipo de medidas, ¿no? Son aquellos que precisamente no promueven un modelo, digamos, más verde, más sostenible, más resiliente o más justo desde el punto de vista social. Y en cambio, pues las pequeñas y pequeños productores salimos perdiendo siempre. Yo os recuerdo, y es una historia que compartía también con vosotros, yo en el año 22 perdí las ayudas destinadas a la producción ecológica en mi granja, siendo una granja en la que llevamos más de 20 años haciendo producción ecológica, por un pequeño problema presupuestario que la administración no fue capaz de resolver. Y fijaros que mientras se habla de promover esas prácticas más verdes y respetuosas con el medio, a mí me penalizaron a la hora de elegir quién cobra, quién no, por tener un modelo de superficie en el que existen arbustos, así de claro. Yo tengo superficies, exactamente. Yo tengo un modelo de diversidad muy variado, con muchas praderas permanentes, que lógicamente son un reservorio de biodiversidad brutales, que es la cantidad de aves, por ejemplo, que yo soy capaz de escuchar en la superficie que trabajo y que pastorea mis vacas es elevadísima, y esa biodiversidad se vio penalizada ese año. Entonces, es una cuestión que clama al cielo, y yo creo que es muy relevante y muy importante extender esto a la sociedad de consumo, porque como consumidoras y consumidores tenemos que ser muy conscientes de que la PAC no es una cosa de agricultores y ganaderos. La PAC es algo que debe ser garantista también para las consumidoras, ¿no? Y que como sociedad, y por eso también la importante la labor de la plataforma y del colectivo Por Otra PAC, es que tenemos que promover un modelo participativo en el que esas garantías y esos derechos como consumidoras y consumidores también estén en el centro. Efectivamente, porque al final lo que estamos hablando es de sistemas alimentarios que desde nuestro punto de vista han de ser sostenibles, entendiendo la triple dimensión, en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Y la PAC es una pieza que no puede, es una pieza muy importante, porque recordemos que hasta ahora un tercio del presupuesto se destina a esta política. Sabemos que la futura PAC va a ser menos. El mordisco que se le pega es entre 10 y 15%. Se está por definir el presupuesto futuro de la Unión Europea y también el de la PAC. Pero estamos hablando de que son sistemas alimentarios. La PAC es una parte, pero hay muchos elementos como la ley de cadena alimentaria, y al final lo que estamos hablando es que es necesario que esos sistemas sean justos por y para las personas, y que consigamos precios justos, tanto que haya un reparto equitativo del valor y de los beneficios. Y aquí las piezas más débiles de esta cadena alimentaria, los eslabones que siempre somos más vulnerables, somos las personas consumidoras y las personas agricultoras. Y entre medias hay actores que casi nunca pierden. Entonces esto se ha de reequiparar. Hombre, y cuentas bancarias en los Emiratos que se van incrementando. Corrígeme, Amaya, si me equivoco, pero creo que las explotaciones más diversas, que son también las más sostenibles, son también las que más difícil lo tienen a la hora de pedir ayudas. Por ejemplo, Marcos hace agricultura ecológica, pero eso tiene más trabas y más inconvenientes para conseguir las ayudas que alguien que tenga pollos en jaulas, digamos. Sí, a día de hoy la PAC destina más dinero a los modelos más intensivos que a los más extensivos, a la agricultura que es más industrial o agroindustrial, que a la que pueda responder a patrones ecológicos, agroecológicos, o de una agricultura que es menos impactante y que genera menos bienes públicos a todos los niveles. Y luego tenemos un añadido, y es nuestra realidad administrativa, y las administraciones tienen como unos marcos de trabajo rígidos, a veces demasiado cartesianos, en los que no saben cómo prestar ayuda, primero entender y dar ayuda a estos modelos que son más complejos, más diversos,
los paisajes en mosaico de los que están hablando nuestros productores, en los que no solo hay un cultivo, sino que hay varios, hay diversidad, hay espacio para la naturaleza, que luego la naturaleza es una aliada para que su explotación sea rentable en el largo plazo, porque si tú tienes fauna auxiliar que controla tus plagas, no te lo vas a ahorrar en plaguicidas. Pero para eso tienes que darle espacio a la fauna para que pueda estar. Y efectivamente, aparte del exceso de burocracia que vive la agricultura y que es necesaria una simplificación, y que quienes más lo sufren son estas explotaciones más pequeñas que tienen menos capacidad de respuesta a esta sobrecarga porque no tienen asesores interiorizados en su estructura como pueda ser una mediana o ya gran empresa. Veterinarios, en el caso de Ana, me imagino que ella vivirá cada día con el paquete higiénico sanitario, que es igual para una macrogranja que para una explotación pequeña que hace el despiece en su propia explotación, etcétera. Entonces, eso es necesario que la administración dé una respuesta para que sepa entender cuál es la realidad de esas explotaciones y sepa reconocer los valores que están generando para toda la sociedad. Es verdad lo que decías, son héroes, Marcos y Ana, tal y como lo cuentas. Lo que pasa es que lo de la heroicidad tiene un riesgo. Y es que, claro, mantener, yo siempre lo digo, es que yo no quiero ser una heroína porque esto no tiene recorrido, ¿no? Si realmente somos anecdóticos, el futuro es como muy oscuro, ¿no? Entonces creo que tenemos que reivindicar que no podemos estar siempre en esa tesitura de tener que sobrevivir, porque no puede tratarse de eso. Es que está en juego algo muy importante. O sea, si como sociedad no somos capaces de garantizar nuestra alimentación, porque no es lo mismo comer que alimentarse. Entonces, para mí eso es muy relevante hay mucho en juego ahora mismo, mucho. Tú, Ana, hablabas de la biodiversidad que tienes en tu explotación, pero que la gente no se olvide que, además de conservar esa biodiversidad, porque somos los únicos que nos hemos quedado en contacto con el medio ambiente viviendo en el medio rural, tú estás produciendo alimentos y estás manteniendo vivo una aldea de Lugo, ¿no? Que tiene esa triple vertiente que estábamos hablando, que es que mientras estás produciendo alimentos, estás manteniendo el medio ambiente y estás creando un medio rural vivo, que eso habla de cohesión territorial, que es una parte muy importante que a menudo se nos olvida. Yo siempre lo digo, si queremos que esto sea como Estados Unidos, Javier, tú que lo conoces bien, donde cada 300 kilómetros hay una familia viviendo, pues estupendo, pero yo creo que la riqueza que tenemos de que aquí en cada poco trozo hay un pueblo donde vive alguien y si pasa algo, pues bueno, por lo menos tienes el territorio con gente viva, pues es que claro, por eso lo del dinero público para bienes públicos, hablando de la PAC, es tan importante que la gente lo entienda. Claro, además, si Emiratos Árabes Unidos tiene tanto dinero invertido en explotaciones agrarias, será para garantizar su alimentación del futuro, no la nuestra, ¿no? Claro, ellos van comprando, además tienen una política en la que estos estados van comprando tierras a lo largo del mundo precisamente para eso, para tener, ellos han hecho unos regadíos gigantes en medio del desierto, etcétera, pero van comprando tierra en países para asegurarse su suministro de alimentos y mientras tanto nosotros aquí hablamos siempre, pues estamos dejando, o sea, yo creo que al principio lo decíamos, para cualquier país es importante o crítico tener gente repartida por el territorio produciendo alimentos, o sea, una masa crítica de gente que esté produciendo alimentos y esa gente lo que dice Ana, tiene que poder vivir, o sea, no puedes estar un montón de noches medio durmiendo porque sí, pues vas subsistiendo, pero es que tengo una amortización del mes que viene de tropecientos mil euros que ya veremos a ver, porque como se ha puesto el gasoil, la leche que va muy barata, jolín, y al final, mira, esta dependencia que hablábamos de la PAC, que tiene muchas explotaciones, esta maraña en la que se ha convertido burocrática, porque sí que tiene que haber burocracia, al final tenemos que recibimos ayudas públicas, pues oye, tienes que tener tu control y justificación, pero esta maraña y esta inestabilidad normativa, que esa es otra, que te cambian normas de mes a mes justo antes de hacer la declaración, a las explotaciones que dependen mucho de la PAC, que precisamente son las más vulnerables, las que más están en zonas donde se están despoblando, etcétera, es que le llegue tarde un cobro o pues es que es una amortización que no llegas al banco y te van a preguntar, ¿no? Entonces es mucho más serio de lo que parece porque no simplemente atañe a, pues sí, pues un agricultor que cierra, estupendo, se irá a trabajar a la fábrica del pueblo grande de al lado, es que es mucho más que eso. Bueno, y además es su terreno, ellos cultivarán lo que quieran cultivar, no lo que sea típico de ese terreno, digamos. Evidentemente, y siguiendo los criterios, ya digo,
es que el riesgo es un poco eso, la presión que también puedan ejercer este tipo de grandes propietarios, de grandes empresarios sobre las gestiones políticas que tienen que ver con los cambios normativos y con la orientación de esos modelos de producción de alimentos. Y ese riesgo, bueno, pues yo creo que también compromete todo el trabajo que se ha ido desarrollando muy lento durante estos últimos años para caminar hacia unos modelos agroalimentarios más justos, más saludables y más respetuosos con el medio y con las personas, ¿no? Mira, un muy buen amigo mío de otra zona, agricultor de toda la vida, hijo de agricultores, ha dejado de ser agricultor. Y ha dejado de ser agricultor porque le han expropiado una parte importante de lo que tenía de regadío. Entonces, claro, él dice, yo me quitan una masa importante de mi explotación, con lo cual las cuentas ya no me salen tan bien y sé que no puedo comprar tierra nueva porque aquí están viniendo fondos de inversión y grandes empresas que pagan un precio muy, muy, muy superior a lo que yo puedo pagar agronómicamente. Entonces yo sé que no puedo comprar tierra, se me ha quedado la explotación a medias, pues igual es mi momento de vender todo y largarme a otro sitio. Y es que es un tío de los que dices, he nacido agricultor, y es una pena tremenda eso. Es un poco por acabar con esa misma comparación, cuando un fondo de inversión convierte una vivienda donde la gente habita, donde la gente hace vida y hace barrio, en un piso turístico, donde la gente pasa como si fuera un hotel, ¿no? Y se pierde la vida de esa zona. Lo mismo con las tierras, al fin y al cabo. Totalmente. Y además ocurren cosas como... Eso se está viendo mucho con el superolivar intensivo. Imagino que entendéis la imagen de los olivares de Jaén, muchos arbolitos, pero ahora es que se cultivan en espalderas, son mini arbolitos y se producen de una manera como una fábrica. Esquilman nuestros suelos, esquilman nuestras aguas, no generan empleo. En el propio artículo de hoy los productores decían que los precios están bajando, no tienen capacidad de negociación, con lo cual se cargan la parte económica de socioeconómica de empleo y de viabilidad de explotaciones, que igual lo dejan por esa llegada abrupta de otros que no tienen ningún tipo de arraigo territorial ni cultural y que se van a ir dejando, como el que se va de una minería y deja aquello sin restaurar. Yeah. Y eso va a pasar y está pasando ya en el sector agrario. Amaya Sánchez, que es coordinadora de la Oficina Técnica de la Coalición por Otra PAC. Gracias por acercarte al estudio, Amaya. Suerte con todo. Muchas gracias. Hasta luego. Y insisto en que tenemos igual podríamos hacer el casting en antena, en directo, ¿no? Para los pescadores. 638 puede ser interesante, claro. 855349 va a tener que convertirse en vuestro compañero. Oye, pues vosotros tendréis que tener la última palabra. Somos una familia súper acogedora, podemos Eso hacer es un poco de campaña, eso ¿no? Es verdad. Al final, a ver si vamos a tener 10 pescadores. Nos tendría que enviar producto para probarlo. 638-855-349. Marcos Garcés, agricultor. Ana Corrodera, ganadera. Gracias, compañeros. Un abrazo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Un abrazo. Feliz fin de semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.